Hay momentos en los que hablas y algo dentro tuyo se encoge, no porque hayas mentido, sino porque dijiste de más. Tal vez fue una confesión hecha de noche, cuando bajaste la guardia. Tal vez fue una historia personal contada con confianza, creyendo que el otro iba a cuidarla como algo sagrado. Y sin embargo, después de hablar aparece esa sensación incómoda. No es culpa, es exposición. Te preguntás, aunque no lo digas en voz alta, ¿ya por qué dije eso? ¿Era necesario mostrarme así? ¿Me van a mirar distinto ahora? Hay verdades que, una vez dichas, no vuelven. No porque sean falsas, sino porque el otro ya las escuchó desde su propio filtro, desde su historia, desde sus carencias, y ahí empieza algo silencioso. Una reinterpretación de vos que ya no controlas. Quizás te enseñaron que hablar libera, que decir todo es ser auténtico, que el que calla oculta. Pero nadie te explicó el costo psicológico de abrirte sin medida, porque no todo el que escucha comprende, no todo el que asiente sostiene, y no todo el que dice confío en vos sabe qué hacer con lo que recibe. Hay cosas que cuando las decís dejan de pertenecerte, pasan a ser material emocional del otro, y eso cambia la relación. Aunque nadie lo nombre, este video no es sobre secretos, es sobre cuidado psíquico, sobre entender por qué hay palabras que, aunque sean verdaderas, no siempre son saludables de compartir. Si alguna vez sentiste que hablar te dejó más vulnerable que aliviado, si alguna vez pensaste esto debería haberlo guardado para mí, entonces esto no es casualidad. Si creciste creyendo que la honestidad absoluta es sinónimo de madurez emocional, no es tu culpa. Durante años se repitió la idea de que decir todo es una virtud, que callar es esconder, que reservar es mentir. Pero desde la psicología clínica, esa lectura es incompleta y a veces peligrosa. Gabriel Rolón lo explica sin suavizarlo. La palabra no siempre libera, a veces compromete, y no porque la verdad sea mala, sino porque el vínculo que la recibe puede no estar preparado para alojarla. Hablar no es un acto neutro. Cada vez que decís algo íntimo, estás entregando una parte de tu mundo interno, y el otro no escucha desde la objetividad, sino desde sus propias heridas, inseguridades y deseos inconscientes. Uno de los grandes malentendidos psicológicos es creer que confianza significa simetría. No lo es. Vos podés confiar y el otro puede usar esa información para compararte, juzgarte, protegerse o incluso dominarte emocionalmente. Muchas veces sin mala intención, otras con un muy clara. La psicología del vínculo nos muestra algo incómodo. Las personas no reaccionan a lo que decís, sino lo que eso despierta en ellas. Y eso ya no depende de vos. Por eso, contar ciertas cosas no fortalece la relación, la redefine, cambia la posición que ocupás, modifica la imagen que el otro construye sobre quién sos, qué mereces, hasta dónde puede llegar con vos. No se trata de vivir a la defensiva, ni de convertirte en alguien hermético. Se trata de entender que la intimidad no es un derecho automático del otro, sino una construcción gradual, y que hay verdades que necesitan un contexto emocional específico para no volverse en tu contra. Desde la psicología profunda, callar no siempre es reprimir. A veces es diferenciar. Diferenciar qué parte de tu historia es para trabajar en terapia, qué parte es para amigos,
y qué parte no necesita ser explicada a nadie. El problema no es hablar. El problema es hablar sin preguntarte primero. ¿Qué lugar ocupa esta persona en mi vida psíquica? ¿Qué va a hacer con lo que le entregue? Cuando no te haces esas preguntas, no estás siendo sincero, estás siendo ingenuo. Y la ingenuidad emocional no se paga de inmediato. Se paga con el tiempo. Si sentiste que contar ciertas cosas te dejó en desventaja, no fue casualidad. Hay patrones psicológicos profundos que se activan cuando hablas de más, incluso con personas en las que confías. No son errores conscientes, son movimientos internos que buscan algo y... Vamos con los primeros tres. Patrón 1. Confesar para ser validado. A veces no hablas para compartir. Hablas para confirmar que valés. Desde afuera parece apertura emocional. Desde adentro suele ser una pregunta encubierta. ¿Seguís queriéndome si sabés esto de mí? ¿Me aceptás incluso con mis sombras? El problema es que cuando usás la confesión como forma de validación, le entregas al otro el poder de definir tu valor y el inconsciente del otro lo percibe. No siempre responde con rechazo. A veces responde con distancia, o con un silencio raro, o con una mirada que ya no es igual. En ese momento, tu sistema emocional registra una amenaza, dije demasiado, y empezás a adaptarte, a justificarte, a explicar de más. Sin darte cuenta, la relación deja de ser un espacio de encuentro y se vuelve un escenario donde defendés tu identidad. Patrón 2. Hablar para aliviar ansiedad inmediata. Hay verdades que no salen por claridad, sino por urgencia. Estás cargado emocionalmente y hablar parece la única forma de soltar. En ese estado no elegís palabras, descargás. El alivio es real, pero breve porque lo que no regulaste internamente ahora quedó flotando en el vínculo. Desde la psicología, esto se llama externalización de la ansiedad. El otro se vuelve contenedor de algo que no pidió sostener. Y aunque diga no pasa nada, su inconsciente toma nota. Después aparecen cambios sutiles. Menos espontaneidad, más cautela, menos profundidad emocional. No porque seas demasiado, sino porque le entregaste algo que todavía no estaba listo para ser compartido. Hablar desde la ansiedad no crea intimidad, crea desequilibrio. Patrón 3. Creer que vulnerabilidad automática genera conexión. Este es uno de los mitos más peligrosos de la psicología popular. Si soy vulnerable, el otro se va a acercar. A veces pasa, pero muchas veces ocurre lo contrario. La vulnerabilidad sin marco, sin tiempo, sin reciprocidad emocional, puede generar incomodidad o incluso pérdida de atracción. No por frialdad, sino porque el otro no sabe qué hacer con esa intensidad. Cuando te mostrás abierto demasiado pronto, el mensaje inconsciente puede ser: necesito que me sostengas. Y no todos quieren o pueden ocupar ese rol. Entonces sucede algo silencioso. El otro se posiciona arriba, vos abajo, no porque lo decidan, sino porque la dinámica lo empuja. Y esa asimetría después se paga en discusiones donde tu palabra pesa menos, en decisiones donde cedes más, en vínculos donde sentís que diste demasiado, en recibir lo mismo. Esa es la descarga o botar.
sin arrastrar, siento una legal. Estos patrones no hablan de debilidad, hablan de necesidades emocionales no reconocidas. Cuando no las ves, las actúas hablando. Cuando las entendés, podés elegir. Y todavía quedan otros mecanismos más sutiles y más costosos que explican por qué hay cosas que nunca deberías decir, aunque confíes. En la sección anterior viste cómo hablar puede ser una búsqueda de validación, un intento de aliviar ansiedad o una apuesta ingenua por la cercanía. Ahora vamos más profundo, porque hay patrones todavía más silenciosos, más difíciles de detectar y con consecuencias emocionales más duraderas. Patrón 4. Revelar debilidades como forma de adelantarse al juicio. Hay personas que cuentan sus inseguridades, errores o fracasos antes de que nadie pregunte. No es honestidad, es defensa anticipada. El movimiento inconsciente es claro. Si lo digo yo primero, no me van a usar eso en contra. Pero psicológicamente ocurre lo opuesto. Cuando expones tus puntos frágiles sin que el vínculo haya demostrado solidez, le estás ofreciendo al otro un mapa de tus límites, no para que te ataque, sino para que sepa hasta dónde puede llegar. Después aparecen frases sutiles. Vos sos así, con tu historia. Es lógico que reacciones de esa forma. No son insultos, son redefiniciones. Y lentamente tu narrativa interna empieza a adaptarse a esa mirada externa. El juicio que querías evitar no desaparece, se internaliza. Patrón 5. Contar todo para sentir control. Parece contradictorio, pero decir demasiado muchas veces es un intento de control. Al contar todo, sentís que no dejas cabos sueltos, que no hay nada que el otro pueda imaginar o malinterpretar. El problema es que el control emocional no se logra con transparencia total, sino con límites claros. Cuando explicas cada decisión, cada herida, cada duda, el otro deja de verte como alguien con criterio propio y empieza a verte como alguien que necesita justificarse. Y la justificación constante desgasta la autoridad emocional. Sin notarlo, empezás a negociar tu lugar, a dar razones por cosas que no las requieren, a sentir que, si no explicas, algo se va a romper, y ahí ya no hablas por elección, sino por miedo. Patrón 6. Confundir confianza con disponibilidad emocional permanente. Este patrón es el más común y el más caro. Creer que confiar en alguien implica estar siempre emocionalmente disponible, siempre abierto, siempre dispuesto a explicar lo que sentís. Pero la confianza madura no exige acceso total, exige respeto por los tiempos internos. Cuando hablas de todo, todo el tiempo, sin registrar cómo el otro responde, perdés algo esencial. Tu ritmo emocional, te adaptas al del otro, esperás reacciones, medís silencios. Y sin darte cuenta, tu mundo interno empieza a girar alrededor de la respuesta ajena. Ahí ya no estás compartiendo, estás dependiendo. Estos patrones no hacen ruido cuando aparecen. Se sienten normales. Incluso se sienten correctos. El problema es que todos tienen algo en común. Desplazan el eje desde vos hacia el otro. Y cuando eso pasa, el otro. La palabra deja de ser puente y se vuelve moneda de cambio. En la próxima parte vamos a ver el costo real de estos movimientos, lo que perdés lentamente cada vez que hablas sin cuidarte. Cuando hablas de más, no pasa nada de inmediato. No hay una explosión. No hay una ruptura clara. Lo que hay es un desgaste silencioso, casi imperceptible, que se acumula con el tiempo.
Primero perdés tiempo emocional, horas pensando en cómo te interpretaron, en si exageraste, en si deberías aclarar algo más. Tu energía psíquica se va en corregir lo dicho, en sostener una imagen que ya no sentís firme, no porque hayas mentido, sino porque quedaste expuesto. Después empieza a erosionarse la claridad interna. Cuando compartís demasiado, tus propios límites se vuelven difusos. Ya no sabés bien qué sentís vos y qué sentís a partir de la reacción del otro. Te escuchás menos, te regulás menos y necesitas cada vez más la devolución externa para ordenar lo que pasa adentro. Con el tiempo, lo que se debilita es la autoestima silenciosa. No la que se nota, sino la que sostiene tus decisiones. Esa que te permite decir no sin culpa. Esa que no necesita explicarse todo o el tiempo. Empezás a sentir que tu valor depende de ser comprendido, validado, aceptado en cada detalle. Y eso cansa. También perdés algo más sutil. Autoridad emocional. No poder. Autoridad. La sensación interna de estar parado en tu lugar, con derecho a reservar, a elegir, a no mostrar todo. Cuando esa autoridad se debilita, aparece en la duda, la sobreexplicación, la necesidad de justificarte incluso cuando nadie te atacó. Nada de esto pasa porque seas ingenuo o demasiado sensible. Pasa porque también puede ser una forma de cuidado. No se trata de cerrarte, se trata de entender que no todo vínculo merece acceso completo y que proteger ciertas cosas no te vuelve frío, te vuelve consciente. El costo de no ver esto no se paga de golpe. Se paga lentamente, en pequeñas renuncias internas, en conversaciones que evitas, en palabras que decís por inercia, en una sensación persistente de estar un poco fuera de eje. Y cuando lo notás, muchas veces ya hablaste demasiado. En la próxima sección vamos a poner palabras a una verdad incómoda, pero necesaria. No todo lo que se siente debe convertirse en decisión, ni toda intensidad es señal de compromiso. Hay una verdad que suele doler porque rompe una ilusión muy instalada. Sentir mucho no significa que el otro esté preparado para sostenerlo. La intensidad emocional no es una prueba de madurez. A veces es todo lo contrario. Es desborde, es urgencia, es necesidad de ser visto ahora, sin proceso. Desde la psicología es importante separar dos planos que suelen confundirse. Lo que sentís y lo que decidís hacer con eso. Podés sentir confianza, cercanía, incluso conexión profunda. Y aún así no convertir todo eso en palabras, porque la palabra tiene consecuencias, deja huella. Instala expectativas. Muchas personas confunden apertura emocional con compromiso vincular. Creen que porque alguien escucha, entonces cuida. Creen que porque alguien pregunta, entonces sabe sostener, pero escuchar no es contener y preguntar no es responsabilizarse emocionalmente. La verdad incómoda es esta: hay vínculos que disfrutan de tu apertura, pero no de tu complejidad. Quieren acceso a tu mundo interno, pero no la carga que eso implica. Y cuando la carga aparece, retroceden, no por maldad, por límite propio. Otro punto difícil de aceptar es que las promesas emocionales valen menos que los patrones. Alguien puede decir: podés confiar en mí,
y aún así usar tu vulnerabilidad para protegerse, para tomar distancia o para redefinir el vínculo en términos que te desfavorecen. La psicología no escucha solo lo que se dice, mira lo que se repite. Si cada vez que hablas de algo profundo, el otro cambia de actitud. Si después de abrirte te sentís más inseguro, si la relación se vuelve más desigual, eso también es información. Y no es información sobre tu sensibilidad, es información sobre el límite del otro. Aceptar esto no te vuelve frío, te vuelve adulto, emocionalmente, porque la madurez no está en decir en saber cambiar el eje de la pregunta, dejar de mirar tanto al otro y empezar con más honestidad y menos autoengaño. Hasta ahora quizás estuviste enfocado en algo muy humano. ¿Qué hace el otro con lo que digo? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué después de abrirme algo cambia? Pero hay una pregunta más incómoda y más poderosa. ¿Qué estás aceptando vos cuando hablas sin cuidarte? Porque cada vez que decís algo íntimo, sin evaluar el contexto, estás haciendo un acuerdo silencioso. Un acuerdo donde el otro define el ritmo, la profundidad y las consecuencias de esa apertura. Replantear esto no es desconfiar. Es asumir responsabilidad emocional. La madurez no empieza cuando entendés al otro. Empieza cuando te escuchás a vos antes de hablar. ¿Qué te mueve a decir eso ahora? Alivio, miedo a perder, necesidad de ser confirmado. No es una acusación, es conciencia. Cuando empezás a hacerte estas preguntas, algo cambia. Dejás de reaccionar y empezás a elegir. Elegís qué parte de tu historia merece ser compartida y cuál todavía necesita cuidado, tiempo o trabajo interno. También cambia la forma en que te vinculás. Ya no hablas para sostener el vínculo a cualquier costo. Hablas cuando sentís que el vínculo puede sostener lo que decís. Y si no puede, eso también es una respuesta. El foco deja de estar en si el otro te entiende y pasa a estar en si vos te estás respetando. Esto no te vuelve distante, te vuelve claro. La claridad emocional no hace ruido. Cuando alguien percibe que no tiene acceso automático a tu mundo interno, algo curioso ocurre. O aparece el respeto, o aparece la incomodidad. Ambas cosas son información. Vamos a cerrar este recorrido con una reflexión tranquila, sin promesas grandilocuentes, pero con algo más sólido, una forma distinta de habitar tu palabra. Llegar hasta acá no es casualidad. Si este tema te resonó, es porque en algún punto aprendiste a hablar antes de aprender a cuidarte. No porque estuviera mal, sino porque nadie te enseñó que la palabra también necesita límites. Decir menos no es cerrarte, es empezar a habitar tu silencio con dignidad. Entender que hay partes de tu historia que no necesitan ser explicadas para existir. Que no todo lo verdadero tiene que ser dicho para ser válido. Cuando empezás a elegir qué contar, algo se ordena por dentro. Tu mundo interno deja de estar disponible para cualquiera que sepa escuchar y empieza a estar disponible solo para quienes saben respetar. Eso cambia la calidad de tus vínculos, no los hace más intensos, los hace más reales, porque la intimidad no se construye con descargas emocionales, sino con tiempo, coherencia y presencia, con actos que sostienen lo que las palabras prometen. Tal vez a partir de ahora no hables tanto, y está bien. Tal vez empieces a observar más, a registrar cómo te sentís después de cada conversación, a notar si tu palabra te deja
más liviano o más expuesto, ahí está la brújula. No se trata de desconfiar del mundo. Se trata de confiar más en tu percepción, en tu ritmo, en tu derecho a reservar. Algunas personas van a acercarse más cuando noten ese cambio. Otras se van a alejar. Ambas reacciones dicen más de ellas que de vos. Cuidar lo que decís no es estrategia. Es respeto por tu propio proceso emocional. Y cuando empezás a respetarte así, algo fundamental se recupera: la sensación de estar parado en tu lugar, sin explicarte de más, sin entregarte de golpe, sin perderte en el intento de ser entendido. La palabra más madura es la que todavía no necesita ser dicha. Punto, il y en a.